seguimos. Decíamos que íbamos a ver lo que piensa Pablo de los que quieren guardar la ley, y está en Romanos capítulo 2, versículo 17. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Pablo, que no saben que Jesucristo vino a traernos la fe, la gracia y mostrarnos que la ley quedó en el Antiguo Testamento. Léalo. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley. Pongan cuidado. Mira, tú eres judío y te apoyas en la ley. Siga. Y te sientes orgulloso de tu Dios. Y te sientes orgulloso de tu Dios. Y dicen, la iglesia adventista es la iglesia de Jehová porque es la única que cumple los 10 mandamientos. Y se sienten orgullosos de su Dios. Pero pongan cuidado lo que les dice Jesucristo. Siga. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó. Y sabes cómo actuar según las circunstancias. Conoces su voluntad porque la ley se le enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Pongan cuidado cómo se sienten ellos. Sigan. ¿Tú te crees guía de ciegos? Tú te crees guía de ciegos. Sigan. ¿Luz en la oscuridad? Se creen luz en la oscuridad. Dicen los católicos están en la oscuridad, nosotros estamos en la luz. Se creen guía de ciegos, luz en la oscuridad. Sigan. Maestro de los que no saben. Se creen maestros de los que no saben y dicen, ojalá me encontrara con un cura para enseñarle la Biblia. Siga. El que enseña a niños chicos. El que enseña a niños chicos, se creen superiores, que saben mucho y que pueden enseñarle a todos. Siga. Y posees en la ley todo lo esencial. Y poseen en la ley todo lo esencial para ser salvos. Siga. Y las normas del conocimiento y de la verdad. Conocen las normas del conocimiento y la verdad. Pongan cuidado que ahí vienen. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Pues bien, tú que enseñas a los demás y crees que eres guía de ciego, que eres luz, que enseñas a los que no saben, que instruyes a niños chicos, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Siga. Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no hay que robar y robas. Siga. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Dices que no se debe engañar a la esposa y lo haces. Entonces vemos que la ley llega hasta Cristo. La Biblia muestra que la gente que quiere vivir esa ley no está cumpliendo lo que Dios quiere, están cumpliendo otra cosa. Pasamos a Gálatas 5:1. Mientras lo leemos, mientras lo encontramos, vamos a ver quién está hablando. Porque el que está hablando a los Gálatas es Pablo. Porque alguien me puede decir, usted no hable nada de la ley porque usted no sabe nada de eso. Bueno, yo no. Pero el que les va a hablar sí sabe de la ley. ¿Sabe quién era Pablo? En Hechos capítulo 22, versículo 21 lo pueden encontrar quién era Pablo, y eso queda tarea para la casa. En Hechos capítulo 22, versículo 20, Pablo dice, soy judío, fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Maestro de maestros de la ley. De modo que el que les va a hablar no es un desconocedor de la ley, es una persona que conoce la ley de memoria y sabe de la importancia de la ley. Y ahora, que un personaje de ese calibre diga las cosas que va a decir en este momento y en esta enseñanza, quiere decir que los adventistas del séptimo día y los que creen en las enseñanzas del Antiguo Testamento están muy pelados. Léalo. Cristo nos liberó para Cristo ser nos libres. liberó. Católicos, pongan cuidado. Siga. No, de nuevo, repítalo. Cristo nos liberó Cristo para nos ser liberó. libres. Adventistas del séptimo día, escuchen. Sí, repítalo. Cristo nos liberó. Usted, adventista, que antes de ser adventista del séptimo día fue católico. Repítalo. Cristo nos liberó Siga, para ser libres. siga. Manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Al yugo de la esclavitud, siga. Yo, Pablo, se lo digo. Yo, Pablo, maestro de la ley, se lo digo, siga.
Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Sigan. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Todo el que se hace circuncidar está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, ¿de qué nos liberó Cristo? Del yugo. Del yugo. ¿De cuál yugo? Del yugo de la ley, que es el yugo de los que se circuncidan. Sigan. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, Pongan cuidado, ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, ¿qué pasa? se han desligado de Cristo Y sigan. y se han apartado de la gracia. Entonces, los que se ganan méritos con las observancias de la ley ¿se han qué? Desligado de Desligado de Cristo. ¿Y qué más? Cristo y se han apartado Y de la se han gracia. apartado de la gracia. Pongan cuidado, sigan. A nosotros, en cambio, A nosotros los católicos, en cambio, el Espíritu nos da la convicción el Espíritu nos da la convicción de que seremos justos por la fe. Nosotros no seremos justos por la ley, lo seremos por la fe. Siga. Para los que están en Cristo Jesús, El Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. ¿sí? Siga. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Pongan cuidado. Para los que están en Cristo Jesús, ya no es ventaja el tener o no tener la circuncisión. Siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien, católicos, repítalo. Ustedes estaban caminando bien. Adventistas, repítalo. Ustedes estaban caminando bien. Adventista, usted tal vez fue católico antes de ser adventista. ¿Usted estaba qué? Caminando bien. Usted estaba caminando bien. Siga. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿Quién les dio esa señal? Si usted estaba caminando bien, ¿quién les dio la señal de detenerse? Siga. Para que ahora no sigan a la verdad. Para que ahora no sigan a la verdad. Hay una voz que les dijo que se debían detener y ustedes se detuvieron y ahora no escuchan a la verdad. Ahora no siguen la verdad. Sigan. Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Esa voz que les dijo que se detuvieran y que creyeran otras cosas no es la voz del que los llamó. Sigan. Aunque la levadura sea poca, ¿Sí? Sigan. hace fermentar toda la masa. Sí. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Dice Pablo, tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse. Yo también tengo la convicción de que con esta enseñanza mucha gente no se siga desviando. Sigan. Pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Pongan cuidado, porque el que los perturba, fuera el que fuere, sigan. Siempre debe ser juzgado. Porque el que los perturba, fuere el que fuere, debe ser juzgado. No es un juego, es en serio. Sigan. Por mi parte, hermanos, Por mi parte, hermanos, pongan cuidado lo que dice Pablo. si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Si por mi parte, hermanos, mantuviera la circuncisión, ¿cree que seguiría siendo perseguido? A Pablo lo perseguían porque no cumplía la ley. Comenzó a creer en Cristo y siendo judío, quedaba a los pies de Gamaliel, ya no cumple la ley. Pasa a ser cristiano. Y ahora escuchen lo que sigue. Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. Sigan. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Pongan cuidado. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Entonces, esos que perturban a los católicos, a muchas personas porque no guardan la ley, vean lo que dice Pablo, que no tenemos que aferrarnos
al Antiguo Testamento. Dice que esas personas deberían mutilarse. Entonces, no debemos aferrarnos como en la antigua alianza lo hacían los judíos y como lo hacen ahora los adventistas del séptimo día. Ahora pasamos a Corintios capítulo 3, versículo 3. Y aquí vamos a ver por qué nosotros, los católicos, los cristianos, decimos que los 10 mandamientos llegan hasta Cristo y que de ahí en adelante, solo por la fe y la gracia de Cristo, nos salvamos. Lean. Segunda de Corintios 3:3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Nosotros somos una carta de Cristo, nos debe importar lo que diga Cristo. Sigan. Son una carta de Cristo de la que hemos sido instrumentos. Sigan. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Pongan vivo, cuidado para ver que se refiere a los 10 mandamientos. Sigan. Sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra. Carta no grabada en tablas de piedra. ¿Dónde estaban grabados los 10 mandamientos? En tablas de piedra. Sigan. Sino en corazones humanos. Sino en corazones humanos. Sigan. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. Sigan. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Esto no es de nosotros, esto no es de la iglesia, esto no es del Papa, esto viene de Dios. Sigan. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Si nosotros lo enseñamos es porque esa capacidad nos la ha dado Dios, esto viene de Dios. Sigan. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Ahí, pongan cuidado, repítalo. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Que ya no es ¿Sabe cosa- qué quiere decir nueva alianza? Que la otra alianza quedó anticuada, que quedó en el Antiguo Testamento. Entonces los sacerdotes son ministros de una nueva alianza. ¿Otras personas quieren seguir en la antigua alianza? Bueno, pues no podemos hacer nada. Sigan. Que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Sigan. Porque lo escrito da muerte. Pongan cuidado, porque lo escrito da muerte. Los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Y dice, lo escrito da muerte. ¿Por qué da muerte? Porque los mandamientos estaban escritos. ¿Y por qué dan muerte? Porque todos tenían que cumplir los 10 mandamientos. Y el que cumpliera 9 y le faltara uno, para el infierno. No podía salvarse. ¿Quién se salvaba? Nadie. ¿Por qué Cristo los cambia? Porque antes de venir Cristo nadie se salvaba. Por eso ustedes verán que en el Antiguo Testamento no hay santos. Ustedes ven que dicen el padre Abraham, pero no dicen San Abraham, San Isaac, San David, San Ezequiel. En el Antiguo Testamento no habían santos porque nadie se podía salvar. Los santos comienzan después de Cristo porque la gente se puede salvar. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todo por nosotros y ahora no nos salvamos por la ley, porque la ley no salva a nadie, a menos que cumpla los 10 mandamientos, y nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos. Ahora somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y por qué somos salvos por la gracia de Dios? Porque Dios dice, ya sé que ustedes son ladrones, ya sé que son asesinos, ya sé que son adúlteros, ya sé que son mentirosos, ya sé que son chismosos, ya sé que han violado todos los mandamientos, ya lo sé, pero por amor, por misericordia y por gracia, yo los perdono. Por eso mandó a sus apóstoles en Juan 20:21, que Él les dijo, como el Padre me envió a mí,
así los envío yo a ustedes. Vayan y perdonen los pecados. Al que le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y al que no se los perdone les quedarán sin perdonar. Entonces vamos a ser salvos por la gracia, no por cumplir los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento se pensaba, yo cumplo los 10 mandamientos, soy salvo. Los cumplía, nadie los cumplía, nadie se salvaba. En el Nuevo Testamento nadie puede cumplir los mandamientos, pero sí podemos salvarnos. ¿Cómo? Por la gracia. ¿Cuál gracia? Juan 20:21, vayan y perdonen los pecados, al que se los perdonen le quedan perdonados, y al que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Esa es la misericordia y la gracia de Dios que nos limpia. ¿Cometió adulterio? Yo te perdono. ¿Robaste? Yo te perdono. ¿Eres mentiroso? Yo te perdono. ¿Calumniaste a alguien? Yo te perdono. ¿Deshonraste a padre y madre? Yo te perdono. Entonces no nos salvamos por la ley, porque nunca la vamos a cumplir, siempre la vamos a violar. Por eso cuando nosotros nos vamos a confesar, muchas veces le decimos al Padre, Padre, ¿por qué será que yo siempre me confieso de lo mismo? Por eso, porque siempre los vamos a violar los mandamientos. Entonces no nos salvamos por la ley, sino nos salvamos por la gracia. Y le decimos al Padre, Padre, ¿por qué me confieso por lo mismo? El Padre dice, no importa, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros no nos vamos a salvar porque seamos perfectos, nosotros nos vamos a salvar porque un cura de parte de Dios, porque es un embajador de Dios, nos va a dar un baño y nos va a dejar nuevecitos, nos vamos a salvar por la gracia de Dios. Siga. Mientras que el Espíritu da vida. Mientras que el Espíritu da vida. Siga. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, está hablando del Antiguo Testamento en Monte Sinaí. Siga. Ese ministerio que llevaba la muerte. ¿Ese ministerio a dónde llevaba? Repítalo. Ese ministerio que llevaba la muerte. Siga. Fue rodeado de gloria. Ese ministerio que los llevaba a la muerte fue rodeado de gloria. En su tiempo fue rodeado de gloria. Antes de venir Cristo y cumplir la ley, ese ministerio fue rodeado de gloria. Siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Siga. A causa de su resplandor, aunque era fugaz. Aunque era fugaz, tenía que apagarse. Siga. Qué gloria tan grande no les esperará. Siga. No, léalo de nuevo. Qué gloria tan grande no les esperará. No les Siga. esperará. Entonces a los que comunican el Espíritu. Qué gloria tan grande no les esperará a los que comunican el Espíritu, a nosotros. Qué gloria tan grande no nos espera si aquello era importante y tenía una gloria muy grande y tenía un resplandor muy grande, siendo el Antiguo Testamento. Ahora qué gloria más grande nos espera a nosotros que comunican el Espíritu, no como Moisés. Por eso Jesús sopló sobre sus apóstoles, les dijo, vayan y perdonen los pecados, al que se los perdonen les quedarán perdonados, y al que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Pero no los envió solo, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Tome, reciban el Espíritu Santo. Ellos no se fueron solos, ellos se fueron con el Espíritu Santo, que es el que perdona los pecados, no es el sacerdote, porque ellos van con el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no les perdonen les quedan sin perdonar. Entonces comunican el Espíritu de Dios para limpiar. Entonces es una gloria más grande. Siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación. Si el ministerio que llegaba a la condenación fue grande, siga. ¿No lo será mucho más todavía el que nos hace justos? ¿No lo será mucho más grande el que nos hace justos? Si era grande el que llevaba la condenación, ¿no será mucho más grande el que nos hace justos? Siga. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Pongan cuidado. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no es nada en comparación. ¿Qué está diciendo? Que la gloria del Antiguo Testamento no es nada en comparación con la gloria del Nuevo Testamento. Sigan. Que este ministerio de gloria pasajero.
que este ministerio de gloria pasajero, y eso es lo que mucha gente no ha querido entender o no ha comprendido, que era un ministerio de gloria pasajera, que ya pasó, que ya cumplió, que ya se quedó en el Antiguo Testamento. Siga. Si el nuestro permanece Si en el la nuestro gloria, sí permanece en la gloria, el que va a permanecer en la gloria es es el del Nuevo Testamento. Siga. qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. Siga. No es como Moisés, No es como Moisés. Siga. que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su esplendor. Para que no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Entonces dice, cuando Cristo vino y cumplió toda la ley, ese resplandor se apagó. Siga. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Ahí pongan cuidado, con todos los israelitas se volvieron ciegos. Siga. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. El mismo velo que tenía Moisés les oculta el sentido de la antigua alianza. Siga. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que no aceptan a Jesucristo. Siga. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Repítalo. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Repítalo. Y no descubre que con Cristo ya no tiene Y valor. no descubren que la antigua alianza con Cristo ya no tiene valor. Siga. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Por más que lean a Moisés una y otra vez, ese velo les cubre el entendimiento hasta el día de hoy. Pero hay una solución. Escuchen, sigan. Pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Repítalo. Pero el que se vuelva al Señor, se le quita el velo. La solución es que el que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Entonces ya puede ver todo más claro. Ya podemos ver todo más claro como he tratado de explicárselo en este día. Entonces, seguimos. Bueno, y si eso es así, entonces, ¿por qué los católicos enseñan los 10 mandamientos a los niños en la catequesis? ¿Qué función tienen si llegaron hasta Cristo? ¿Por qué la iglesia los tiene y por qué los enseña? Escuchemos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Y ahí nos va a decir por qué nosotros tenemos los 10 mandamientos y por qué los enseñamos. Porque no dejan de ser importantes. Que no los cumplamos, que no nos salvemos, que no los tengamos que cumplir, no quiere decir que no sean importantes. Y nos lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Siga. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. Porque en base a las observancias de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. ¿Qué está diciendo? Que nadie se justifica por cumplir la ley. Siga. El fruto de la ley es otro. El fruto de la ley, los 10 mandamientos están para dar otro fruto. ¿Cuál fruto? ¿Para qué nos sirven los mandamientos? Siga. Nos hace conscientes del pecado. Ah, los mandamientos es para hacernos conscientes del pecado. ¿Para qué tenemos los 10 mandamientos? Para hacernos un examen de conciencia y mirar en qué he pecado yo y decir, Señor, perdóname. Me hacen ver en un espejo. Los mandamientos no me van a salvar. Me hacen ver cuál es el pecado. ¿Quién me salva? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me perdona las violaciones que yo le he hecho a los 10 mandamientos. Él me salva. Y ojo, viene Cristo y dice a través de su palabra en Romanos capítulo 13, versículo 8, lo que mucha gente aún no ha entendido. No tengan deuda alguna Ahí con sí nadie. es a donde tenemos que tener cuidado.
No tengan deuda alguna con nadie. Aquí sí muchos tenemos deuda. Vamos a ver. Sigan. fuera del amor mutuo que se deben. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se debe. Aquí sí muchos tenemos muchas deudas porque no hemos amado lo suficiente. Siga. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Repita lo que. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Siga. Pues los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras. Pues los mandamientos, no cometas adulterio, de los 10 mandamientos, no mates, de los 10 mandamientos, no robes, de los 10 mandamientos, no tengas envidia, de los 10 mandamientos. Todos estos y los demás se resumen en estas palabras. ¿Cuáles palabras? Sigan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesucristo? Resumió los 10 mandamientos en uno solo. Repítalo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nosotros los cristianos no estamos obligados a guardar los mandamientos, porque Cristo los cambió. Por eso no estamos obligados nosotros los cristianos católicos a hacerlo. ¿Y por qué no guardan el sábado? Fácil, fácil, fácil. Porque Jesucristo en su palabra nos dice que ya no debemos dejarnos intimidar por ninguna persona que nos critique por no guardar el sábado. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar por los que comen Ahí, por tanto, que nadie los critique por lo que comen, sigan. o beben, Que nadie los critique porque usted come cochino, come bagre, come carne, lo que quiera. Que nadie los critique por lo que ustedes comen o qué. o beben, O beben. Que nadie los critique. Sigan. por no respetar fiestas, Por no respetar fiestas, lunas nuevas y pongan cuidado, o el día sábado. o el día sábado. Que nadie los critique por no guardar el sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se guarda el domingo. Juan 20:19. Veamos que Jesucristo resucitó el domingo. ¿Y por qué los apóstoles guardan el domingo y no el sábado? Entonces los apóstoles guardan el domingo y Jesús con su presencia les va a confirmar que Él está de acuerdo que es el domingo y no el sábado. Sigan. Ese mismo día, ¿Cuál? el primero después del sábado, El primero después del sábado. ¿Cuál es el primer día después del sábado? Domingo. ¿Qué pasó ese día? los discípulos estaban Los reunidos, discípulos de Jesús, los cristianos, sigan, estaban reunidos. Entonces ese día estaban reunidos los discípulos cristianos el primer día después del sábado. Los judíos sí se seguían reuniendo el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. Repítanlo. los discípulos estaban reunidos No todo, repítalo todo. ese mismo día, el primero después del sábado. Sí, los discípulos. Estaban reunidos. Entonces los cristianos se reúnen el primer día después del sábado. Y vamos a ver si Jesucristo les reclama o más bien les confirma con su presencia que Él está de acuerdo, que tienen que reunirse. Sigan. Estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver si Jesucristo confirma con su presencia o no confirma que está de acuerdo. Sigan. Llegó Jesús. Llegó Jesús. ¿Y qué pasó? Se puso en pie en medio de ellos y les dijo. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dio un discurso. ¿Qué está haciendo? Está confirmando, está garantizando. Si no hubiera estado de acuerdo, no hace presencia, pero hace presencia y habla con ellos y en ninguna parte aparece que haya dicho, no, ustedes no se deben reunir
el domingo, sino el sábado, ¿cierto? Entonces está de acuerdo. Veamos a ver si es verdad o es mentira que está de acuerdo. 8 días después, ¿qué pasó? Versículo 26. 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Momentico. Repítalo. 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. 8 días después. ¿Qué día es 8 días después? Domingo otra vez. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en casa otra vez reunidos y vamos a ver si Jesús vuelve y confirma que se deben reunir ese día, si está de acuerdo. Si él llega a estar de acuerdo, hace presencia. Si no, no hace presencia. Siga. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Jesús vino otra vez. Entonces está confirmando otra vez que es el domingo. Por eso, de ahí en adelante, los discípulos, los cristianos se reúnen ese día domingo. Y lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que de ahí en adelante los apóstoles, los discípulos de Jesús se reúnen el domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Léalo. La Eucaristía de un domingo. No, Hechos 27. El primer día de la semana. Domingo, otra vez domingo, siga. Estábamos reunidos para... Estaban reunidos. ¿Para qué se reunían los apóstoles el día domingo? ¿Para qué? Para la fracción del Para pan. la fracción del pan, para celebrar la Eucaristía, el primer día de la semana, el domingo. Otra. Primera de Corintios 16, 2. Veamos que los cristianos se reúnen el domingo y no el sábado. No hay una cita en el Nuevo Testamento que diga que los cristianos, que los discípulos de Jesús se reunían el sábado. No hay una cita que diga eso. Hay muchas donde dice que se reunían el domingo, pero no hay una cita donde digan que el sábado. Léalo. Cada domingo. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? De varios. Cada domingo. ¿Cuándo se tienen que reunir los cristianos? Diga. Cada domingo. Cada domingo, cada ¿Sí? uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Entonces, cada domingo, dice Pablo, siga, cada domingo, Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. si no se reunieran el domingo, ¿para qué Pablo les dice que recojan la ofrenda el domingo? Y si no se reúnen, ¿quién les va a dar ofrenda? Nadie. Otra, Hechos 17:1. Y aquí vamos a ver algo bien importante. Con esta cita, los adventistas dicen que la Biblia les autoriza a ellos reunirse en el día sábado, que porque Pablo se reunió con ellos 3 sábados seguidos y discutió con ellos. Pero vamos a ver con quién se reunió Pablo, si con los cristianos o con los judíos. Ellos cogen esta cita, que es de Hechos 17:1 en adelante, ellos leen 17:2 y vean lo que dice 17:2. Veanlo. 17:2. Pablo, según su costumbre, Pablo, era costumbre de Pablo, siga. fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Ahí está. Ellos dicen, ¿se dan cuenta que Pablo fue a visitarlos y por 3 sábados se reunió con ellos? Y Pablo ya era cristiano y aquí dice que se reunía con ellos 3 veces seguidos, por 3 sábados se reunió y discutió con ellos. Entonces por eso nosotros nos reunimos los sábados, porque Pablo se reunió con ellos. No. Vamos a leer primero 17:1, porque si sacamos el texto del contexto es un pretexto. Entonces tenemos que leer el 1, el 2 y el 3. Leamos 17:1 para ver con quién era que se reunía Pablo. Pablo y Silas Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Pongan cuidado con quién era que se reunía Pablo. Donde los judíos tenían... ¿Dónde quién? Perdón, ¿dónde quién? Los judíos. Los judíos. ¿Con quién se reunía Pablo cuando llegaba? Con los judíos, no con los cristianos. Sigan. Donde los judíos tenían una sinagoga. Donde los judíos tenían una sinagoga. Sigan.
Pablo según su Ahí sí ya costumbre viene la segunda. Pablo, según su costumbre, ¿fue a qué? fue a visitarlos ¿A quién fue a visitar? A los judíos. ¿Cuándo los visitaba? El sábado. ¿Por qué no los visitaba el domingo? Pues porque no había nadie. Los judíos se reunían el sábado. Sigan. Fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados discutió con ellos. Ve que no era con los cristianos, era con los judíos. Y por 3 sábados discutió con ellos. Sigan. Basándose en las escrituras. Basándose en las escrituras. O sea que no es malo discutir o hablar si nos estamos basando en las escrituras. Sigan. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer. Entonces, con las escrituras en mano, iba y les predicaba y les interpretaba y les mostraba que el Mesías debía padecer resucitar de entre los muertos. En español quiere decir que Pablo se iba los sábados, buscaba a los judíos porque el domingo no se reunían ellos, entonces tenía que ir el sábado y discutía con ellos, les predicaba la buena nueva, que Jesús tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y les mostraba el error en él que ellos estaban. Eso es lo que llamamos hoy día apologética. Por eso nosotros los católicos le damos el culto a Dios el día domingo, porque las escrituras está claro y nos muestran que ahora es el día domingo y no el día sábado. Y hay muchas personas que dicen, ¿y ustedes de dónde sacan el día del Señor si eso no existe? Es que fue Constantino el que dijo por primera vez día del Señor. Eso no es así. El primero que dijo el día del Señor fue el apóstol San Juan en Apocalipsis 1:10. Dice, caí en éxtasis el día del Señor, que eso traduce domingo. Fue al apóstol San Juan, ningún Constantino. Porque antes no existía el día del Señor, antes existía el día de reposo o sabbat, pero no el día del Señor. Espero, hermanos, que haya quedado claro esto y que con esto ustedes de todo corazón lo analicen, lo miren y vean si nosotros estamos haciendo algo que no diga la Biblia. Yo les pido que de corazón estudien estas citas que les he dado, y si nosotros estamos en algún error, espero que ustedes nos lo hagan caer en cuenta. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. ¿Cuánto fue? Eso no fue mucho. ¿Dónde dice? Pero tiene que parar la grabación, ¿no?